Janet Collins lleva 32 años trabajando en Collins Pharmaceuticals, la empresa que ella y su marido fundaron desde cero en 1991. Aquella mañana, entró en el edificio al que podría llamar su segundo hogar, con una taza de café en la mano y una sonrisa radiante en la cara. Janet siempre llegaba al trabajo a las 8, una hora antes que el resto de la plantilla, para revisar los informes y preparar las reuniones en silencio. Se dio cuenta de que William, el guardia de seguridad, evitaba extrañamente su mirada cuando la saludaba. Catherine hizo lo mismo en la recepción, manoseando nerviosamente los papeles de su escritorio. «Buenos días, Catherine», se detuvo Janet en la recepción. «¿Pasa algo?» «No, señora Collins», levantó la vista Catherine, y Janet vio una extraña expresión en su rostro, mezcla de lástima y vergüenza. Quiero decir, el señor Collins te pidió que pasaras a su despacho nada más llegar». Janet enarcó las cejas, sorprendida. León no solía llegar hasta las 10. «Sí, ha venido con...» Catherine dejó de hablar de repente y se quedó mirando el monitor del ordenador. «Te está esperando». Janet sintió una desagradable sensación en el pecho. Algo iba mal. En los últimos meses había notado un cambio en el comportamiento de León. Se había vuelto distante, llegaba tarde a casa y a menudo hacía viajes de negocios que no formaban parte de su horario laboral. Cuando ella le preguntaba por esos viajes, él respondía de forma breve y nerviosa, evitando dar detalles. Janet subió a la cuarta planta y recorrió el conocido pasillo hasta el despacho de su marido. Se detuvo ante la puerta, respiró hondo y llamó. «Adelante», dijo la voz de León. Al entrar, sus ojos se fijaron inmediatamente en la joven sentada en la silla frente a León. No tendría más de 35 años, con una larga melena rubia y una piel perfecta. Janet la reconoció como la nueva directora financiera, Taylor Morgan, que León había contratado hacía 6 meses. «Ah, Janet». León no se levantó para saludarla como solía hacer. Su voz sonaba fría y formal. «Me alegro de que hayas venido tan pronto. Tenemos un asunto importante que discutir». Taylor sonrió levemente a Janet, pero en sus ojos vio algo parecido al triunfo. La mujer iba vestida con un elegante traje que acentuaba su esbelta figura y llevaba un expediente en la mano. «Buenos días, León», saludó Janet con la cabeza a su marido y luego se volvió hacia Taylor. «Señorita Morgan, no esperaba veros tan temprano. Por favor, sentaos». León señaló una silla vacía. «Janet», empezó León, cruzando las manos sobre la mesa, «el consejo y yo llevamos un mes discutiendo la estrategia de la empresa. Como sabes, el mercado farmacéutico es cada vez más competitivo y tenemos que adaptarnos». Janet se alarmó. No sabía nada de esas discusiones a pesar de ser la vicepresidenta de la empresa. «¿De qué discusiones me está hablando? No he oído nada sobre una reunión del Consejo de Administración. Eran reuniones informales». «¿Reuniones informales sin el vicepresidente?» Janet sintió que se le tensaba la voz. «¿Y qué decidieron exactamente en esas reuniones informales?» León se aclaró la garganta y se arregló la corbata, claramente incómodo. «Decidimos que la empresa necesitaba un cambio de liderazgo. El Consejo de Administración ha acordado que tu puesto...» Hizo una pausa, como si buscara las palabras. «Ya no es necesario». «¿Qué quieres decir, León?» «Tu puesto ha sido eliminado, Janet», dijo él, sonando ahora más seguro, con efecto inmediato. Taylor se inclinó hacia adelante y dejó la carpeta sobre la mesa. «Aquí están todos los documentos necesarios», dijo en tono serio. Janet no estaba escuchando. Miró directamente a León, tratando de entender lo que estaba pasando. «¿Me estás despidiendo? ¿De nuestra propia empresa?», dijo en voz baja pero llena de incredulidad. «No de la nuestra, Janet», la corrigió León. «De la mía. La empresa siempre ha estado registrada a mi nombre. Has estado trabajando como empleada, aunque en un puesto directivo».
Janet sintió que la rabia crecía en su interior. Eso no es cierto, y lo sabes. Fundamos juntos esta empresa. Trabajé día y noche para que tuviera éxito. Puede que mi nombre no aparezca en todos los papeles, pero soy dueña de la mitad de este negocio. León se encogió de hombros con fingida simpatía. Legalmente, no, y el Consejo de Administración apoyó mi decisión. Recibirás una generosa compensación, como corresponde a un empleado de tu categoría y antigüedad. Janet se volvió hacia Taylor, que estaba sentado con una leve sonrisa de suficiencia en el rostro. Y para eso la contrataron, ¿no es así, señorita Morgan? ¿Para preparar mi despido? Taylor abrió la boca para replicar, pero León la interrumpió. Esto no tiene nada que ver con Taylor. Es mi decisión como presidente de la empresa. ¿En serio? Janet no apartó los ojos de Taylor. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, León dijo, Taylor, será la nueva vicepresidenta ejecutiva. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Janet. Los regresos tardíos a casa, los viajes misteriosos, la frialdad de León en los últimos meses. ¿Desde cuándo ocurre esto, León?, preguntó en voz baja. León se sonrojó, no de vergüenza, sino de rabia. Esto no tiene nada que ver con mi vida personal. Es una decisión de negocios, Janet. Responde a mi pregunta, insistió Janet con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella a mis espaldas? Taylor se levantó bruscamente. No escucharé esas acusaciones. Sí, Taylor, gracias, le dijo León asintiendo con la cabeza. Hemos terminado. Cuando Taylor salió del despacho, Janet permaneció sentada, sintiendo que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Así que es verdad, dijo, mirando al hombre con el que llevaba 36 años. Me engañas con una mujer de la mitad de tu edad y ahora me quitas la empresa a la que he dedicado mi vida. León suspiró y se frotó el puente de la nariz. Janet, no seas tan dramática. Estos son solo negocios. Recibirás una indemnización decente y podrás disfrutar de tu vida en paz. Viajar, trabajar en el jardín, hacer lo que siempre has querido. Y disfrutarás de Taylor y de mi compañía. Janet sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no podía permitirse llorar. No aquí, no delante de él. Sus pertenencias personales ya están empaquetadas. León señaló una caja contra la pared. Seguridad la acompañará hasta la salida. ¿Seguridad? Janet no podía creer lo que oía. ¿Ordenaste a seguridad que me escoltara fuera de un edificio que ayudé a construir? León no contestó. Se limitó a pulsar un botón de su teléfono. Te vas a arrepentir de esto, León, dijo en voz baja. Has cometido un grave error. León ni siquiera la miró. Siguió hojeando los documentos de la mesa. Adiós, Janet. Espero que podamos despedirnos civilizadamente. William entró en el despacho con un rostro mezcla de vergüenza y simpatía. S.R.A. Collins cogió con delicadeza la caja con sus pertenencias. Permítame que la ayude. Janet le siguió en silencio, con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se le partía el corazón. Al pasar por delante de las oficinas, vio que el personal con el que había trabajado durante años apartaba la mirada o la miraba con lástima. Todos lo sabían, todos menos ella. Mientras William la acompañaba a la salida, Janet se dio la vuelta y echó un último vistazo al edificio que había formado parte de su vida durante 3 décadas. ¿Se encuentra bien, señora Collins?, le preguntó William preocupado. No, William, respondió ella con sinceridad, pero lo estaré. Janet le quitó la caja de las manos y se dirigió a su coche. Solo cuando se puso al volante y se aseguró de que nadie la veía se permitió llorar. No lloraba por la infidelidad de León. Había habido otras aventuras en sus 36 años de matrimonio que ella había perdonado. Lloraba por la traición a su confianza, porque él le había arrebatado la empresa que amaba, la empresa que habían construido juntos desde cero. Mientras se enjugaba las lágrimas,
Janet sintió que su dolor se convertía poco a poco en determinación. No dejaría que León se lo arrebatara todo. No permitiría que él y su joven amante se burlaran de ella. Janet pasó la tarde sentada en su gran casa vacía. León no había vuelto a casa. Sabía que probablemente estaba con Taylor celebrando su victoria. La idea la hizo sentir una nueva oleada de ira. Sentada en el despacho de su casa, Janet abrió la caja fuerte donde León y ella guardaban documentos importantes. Empezó a revisar los papeles, buscando algo que pudiera ayudarla a comprender desde cuándo León planeaba traicionarla. Entre los documentos encontró una carpeta titulada Reestructuración y fechada 3 meses antes. Al abrirla, Janet vio un plan detallado para transferir los activos de la empresa a través de una red de sociedades extraterritoriales. No era una experta en finanzas, pero sus años en el mundo de los negocios le habían enseñado a entender este tipo de planes. León transfería sistemáticamente los activos de Collins Pharmaceuticals a empresas que no parecían tener ninguna relación con ellos. El expediente también contenía un documento sobre la creación de una nueva empresa, TL Pharmaceuticals. T y L. Taylor y León. Ni siquiera intentaron ocultar sus intenciones. Janet siguió buscando y encontró otra carpeta, esta vez con extractos bancarios. En los últimos meses, León había estado transfiriendo importantes cantidades de dinero a varias cuentas. Algunas transferencias iban directamente a empresas extraterritoriales, mientras que otras iban a una cuenta personal de la que Janet nunca había oído hablar. Con cada nuevo documento que encontraba, Janet era cada vez más consciente del alcance de la traición de León. No solo la engañaba con una joven, sino que preparaba sistemáticamente un plan para dejarla sin un céntimo, sin empresa, sin todo lo que habían construido juntos. De repente, llamaron a la puerta del despacho y Janet dio un respingo. Margaret, su ama de llaves que llevaba 15 años con ellos, entró en la habitación. S.R.A. Collins, siento molestarla, dijo en voz baja. El señor Collins llamó y dijo que no volvería esta noche. También vaciló. También dijo que mañana vendría a recoger algunas de sus cosas y que sería mejor que usted no estuviera en casa a esa hora. Janet asintió lentamente, sintiendo que las fuerzas que le quedaban se le iban. El ama de llaves se fijó en las carpetas abiertas y los papeles esparcidos por la mesa, y una expresión de pesar se dibujó en su rostro. S.R.A. Collins, no quiero importunarla, pero sé que el señor Collins se ha estado comportando inapropiadamente últimamente. ¿Qué sabes, Margaret? El ama de llaves se frotó las manos nerviosamente. La trajo aquí cuando usted no estaba. Varias veces. No quería decírtelo, pero ahora que es así. Janet sintió que el estómago se le retorcía de dolor. León había traído a Taylor a su casa, a su cama. ¿Cuándo fue la primera vez?, preguntó, intentando mantener la calma. Hace al menos 4 meses, respondió Margaret en voz baja. Y les oí hablar de la empresa, de cómo la cambiarían cuando tú... Sí, Margaret bajó la mirada. Lo siento, debería habértelo dicho antes. No pasa nada, Margaret. Janet se levantó y puso una mano en el hombro del ama de llaves. No es culpa tuya, y agradezco tu sinceridad en este momento. Cuando Margaret se marchó, Janet volvió a su papeleo. Ahora tenía un nuevo fervor. León no solo había destruido su matrimonio y le había arrebatado su empresa, sino que la había traicionado de la peor manera posible, y pagaría por ello. Janet se acercó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. No sabía exactamente cómo haría pagar a León su traición, pero sí sabía una cosa: no se rendiría sin luchar. Mañana empezaría a reunir información, a buscar gente que la ayudara y a desarrollar un plan. «Has cometido un grave error, León», susurró mirando las luces de la ciudad, «y te vas a arrepentir». Janet pasó la noche en vela.
Mientras estudiaba detenidamente los documentos encontrados en la caja fuerte, trató de reconstruir el cuadro completo de la traición de León. Los planes de transferencia de dinero eran complejos, intrincados y estaban claramente diseñados para ocultar sus verdaderas intenciones. Las empresas intermediarias, los contratos ficticios, las cuentas falsas, todo apuntaba a un engaño cuidadosamente planeado. A las 6 de la mañana, Janet se sentó frente al ordenador. Todavía tenía acceso a su correo electrónico del trabajo. Obviamente, León se había olvidado de él en el apuro de su triunfo. Rápidamente copió todos los correos electrónicos y documentos importantes que podría necesitar como prueba. Luego llamó a la única persona en quien podía confiar en esta situación. «¿Diga?», respondió una voz somnolienta tras el quinto timbrazo. «Robert, soy Janet Collins. Siento llamarte tan temprano, pero necesito tu ayuda urgentemente». Robert Wilson era un ex detective de la policía que ahora trabajaba como consultor privado de investigación financiera. Janet le había conocido 10 años atrás, cuando la farmacéutica Collins había sido víctima de espionaje industrial, y fue Robert quien les había ayudado a identificar al culpable. «¿Janet?». La voz de Robert se serenó de inmediato. «¿Qué ha pasado?». «León me traicionó, me despidió de la empresa y cedió el control a su joven amante. Encontré unos documentos que demuestran un fraude financiero. Necesito tu ayuda para entenderlo todo». Se hizo el silencio al otro lado de la línea y luego Robert dijo: «Estaré allí en 1 hora. Prepara todos los documentos que tengas». Exactamente 1 hora después, la puerta de la casa de los Collins se abrió y Robert apareció en el umbral, un hombre alto y fuerte de sienes grises y penetrantes ojos grises. «Enséñame esto», dijo sin saludar mientras Janet le conducía al estudio. Durante las 3 horas siguientes analizaron cada documento, cada extracto bancario, cada correo electrónico. Robert tomaba notas, a veces frunciendo el ceño, a veces silbando suavemente cuando se topaba con manipulaciones especialmente flagrantes. Su marido no se limitó a ceder la empresa a su amante. «Janet», dijo finalmente, echándose hacia atrás. Movió sistemáticamente los activos a través de cuentas en paraísos fiscales, declaró beneficios inferiores a los reales a Hacienda y parece que utilizó la empresa para su enriquecimiento personal. Estos documentos muestran graves irregularidades financieras. Quiere decir que, terminó Robert por ella, infringía la ley, y no solo infringía, sino que lo hacía sistemáticamente y a gran escala. «¿Y qué significa eso para mí?», preguntó Janet, tratando de averiguar en qué podía ayudarla esta información. Robert la miró atentamente. «Significa que tienes influencia, pero antes de dar ningún paso, necesitamos más información. Necesitamos a alguien de dentro». Janet se lo pensó. De repente, tuvo una idea. «Martha Jenkins, la jefa de contabilidad de la empresa. Llevamos trabajando juntas desde el principio. Conoce todas las transacciones financieras y siempre ha sido honesta». «¿Seguro que puedes confiar en ella?», preguntó Robert con escepticismo. «Podría estar del lado de León». «Conozco a Martha desde hace 20 años», respondió Janet con confianza. «Entonces, ponte en contacto con ella», dijo Robert, «pero ten cuidado. No hables demasiado por teléfono». Janet marcó el número de Martha, pero en lugar de una respuesta, escuchó un mensaje automático. «El abonado no está disponible temporalmente». «Qué raro», murmuró. «Martha siempre contesta al teléfono. Prueba con el número de su casa o envíale un mensaje», sugirió Robert. Janet envió un mensaje corto. «Martha, soy Janet. Necesito hablar contigo urgentemente. En persona. Es importante». 10 minutos más tarde, ella respondió: «Reúnete conmigo en el Blue Sky Café a las 2 en punto». «De acuerdo», dijo Robert cuando Janet le enseñó el mensaje, «pero estaré cerca por si algo sale mal». A las 2 en punto, Janet estaba sentada en una mesa del fondo del Blue Sky Café,
jugueteando nerviosamente con su taza de té. Cuando se abrió la puerta y entró Marta, Janet apenas la reconoció. La mujer, normalmente elegante y segura de sí misma, parecía cansada y nerviosa. Sus rizos cortos y oscuros estaban despeinados y se le veían ojeras. «Marta», se levantó Janet para saludar a su colega. «¿Qué te pasa?» Marta miró rápidamente alrededor de la cafetería como para ver si había alguien conocido y se sentó frente a Janet. «No tienes ni idea de lo que está pasando en la empresa», dijo en voz baja. «León se ha vuelto loco. Te despidió y ahora está despidiendo a todos los que estaban cerca de ti. Esta mañana me llamó a su despacho y me dijo que tenía que firmar nuevos documentos financieros. Como me negué, me amenazó». «¿Amenazó?» Janet no daba crédito a lo que oía. «¿Cómo?» «Dijo que si no firmaba los documentos, encontraría la manera de culparme de las irregularidades financieras que había organizado», contestó Marta con las manos temblorosas. «Le dije que dimitía. No se lo tomó muy bien». «Dios mío, Marta». Janet tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Lo siento mucho. No sabía que llegaría tan lejos». «No es culpa tuya». Marta sonrió débilmente. «Pero deberías saber lo que está pasando. León y Taylor están reescribiendo la historia de la empresa. Dicen que tú solo eras una administradora, que León tomaba todas las decisiones importantes. Hicieron que todos firmaran documentos de confidencialidad. Pero lo peor es lo que están haciendo con las finanzas». «Cuéntame», pidió Janet. Marta se inclinó más hacia ella y habló en voz más baja. «Crearon una red de empresas fantasma. TL Pharmaceutical es solo la punta del iceberg. Hay al menos otras 5 empresas controladas por León y Taylor. Transfieren los activos de Collins Pharmaceuticals a estas empresas mediante contratos ficticios, exageran los costes y subestiman los beneficios. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero». «¿Y los impuestos?», preguntó Janet, recordando las palabras de Robert sobre las infracciones fiscales. «Por eso León se enfadó tanto cuando me negué a firmar los nuevos documentos», respondió Marta. «Falsifican las declaraciones de impuestos, infravaloran los beneficios para pagar menos impuestos. No es solo una falta de ética, Janet, es un delito». Janet sintió que el corazón le latía con furia y miedo. «¿Tienes pruebas de algo de esto, Marta?» «Tengo copias de todos los documentos que me negué a firmar», asintió Marta, «y guardé mis propios registros de todas las transacciones sospechosas. No podía protestar directamente por miedo a perder mi trabajo, pero lo documenté todo». «Tienes que tener cuidado», dijo Janet, mirando a su alrededor por si acaso, «León podría ser peligroso». Marta sonrió con amargura. «Ya estoy en peligro. Después de nuestra pelea, ordenó a seguridad que me mantuviera fuera del edificio y bloqueó mi acceso a todos los sistemas. Menos mal que hice copias de los documentos importantes con antelación». «No puede deshacerse de ti así como así», dijo Janet indignada. «Tienes derechos. Tiene abogados y dinero», replicó Marta cansada. «La mayoría son amigos suyos o gente a la que paga». «Pero no todos», recordó de pronto Janet. «Michael Brown». «Michael dimitió ayer», dijo Marta, «después de ver lo que te pasó». Janet sintió que su esperanza menguaba, pero no podía rendirse. «Marta, necesito tu ayuda. Quiero recuperar lo que es mío y hacer que León responda de sus actos. Tengo un amigo, Robert Wilson, un antiguo detective. Me está ayudando a entender toda esta situación, pero sin las pruebas que tiene no podemos demostrar nada». Marta dudó un momento. «Te ayudaré, Janet. No solo por tu bien, sino por el mío propio. Y por el bien de todos los empleados que han trabajado duro para la empresa y a los que León está traicionando ahora». Cuando Janet volvió a casa, Robert la esperaba en su despacho, revisando los nuevos documentos que había copiado de su ordenador de trabajo. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó, levantando la vista de sus papeles. «Bueno,
Marta está dispuesta a declarar y tiene pruebas de irregularidades financieras, resumió Robert. Pero necesitamos más. Necesitamos saber quién más puede corroborar lo que dice. Michael Brown, dijo Janet. Era miembro del consejo de administración y dimitió después de que me despidieran. Siempre fue honesto y justo. Si vio lo que León estaba haciendo y siguió adelante, quizá esté dispuesto a ayudar. Ponte en contacto con él, dijo Robert, pero ten cuidado. No reveles todas tus cartas a la vez. Janet cogió el teléfono y marcó el número de Michael. ¿Janet? La voz de Michael sonaba preocupada. He oído lo que ha pasado. Lo siento mucho. Michael, necesito hablar contigo. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo Michael tras una pausa. León está muy enfadado. Ha amenazado con emprender acciones legales contra cualquiera que entre en contacto contigo. Esto es importante, Michael, insistió Janet. No se trata solo de mí. Lo que está haciendo León no solo no es ético, es ilegal. Y tú lo sabes, o no habrías dimitido de la junta. Se hizo el silencio al otro lado de la línea y Michael suspiró con fuerza. Nos veremos mañana a las 10 en el club de golf. Allí podremos hablar sin peligro. Cuando terminó la llamada, Robert asintió con la cabeza. Muy bien, ahora tenemos que preparar la reunión. ¿Qué sabes de Michael? Michael ha estado con nosotros desde el principio, respondió Janet. Fue uno de los primeros inversores de Collins Pharmaceuticals. Es un hombre de negocios honesto y un buen hombre. Confío en él. De acuerdo. Robert se frotó la barbilla. Mientras tanto, tenemos que seguir recopilando información. Dijiste que León y Taylor habían creado una nueva empresa, TL Pharmaceuticals. Tenemos que averiguar más sobre ella. Janet se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información. Al cabo de una hora encontró lo que buscaba. TL Pharmaceuticals se constituyó hace 3 meses. Los únicos accionistas son Leon Collins y Taylor Morgan. Y mira, ya han firmado un contrato con Collins Pharmaceuticals para suministrar materias primas para nuestro nuevo medicamento. Un contrato por $5 millones. Es un esquema clásico, murmuró Robert. Están utilizando TL Pharmaceuticals como intermediario para desviar dinero de Collins Pharmaceuticals. Compran las materias primas baratas, se las venden a Collins Pharmaceuticals por una prima y se embolsan la diferencia. Y ese es solo uno de los contratos, dijo Janet con amargura. De repente sonó el timbre de la puerta y Janet dio un respingo. No espero a nadie, dijo alarmada. Yo abro, dijo, y salió del despacho. Janet oyó abrirse la puerta principal y voces suaves. Janet, este es William Parker, abogado, le presentó Robert, especializado en derecho mercantil y delitos financieros. Pensé que podríamos necesitar su ayuda. William Parker era de mediana edad, ojos azules penetrantes y expresión tranquila y segura. S.R.A. Collins le estrechó la mano. El señor Wilson me ha hablado de su situación. Gracias por venir, señor Parker, respondió Janet. Y por favor, llámeme Janet. Soy William, entonces, sonrió el abogado y se sentó en la silla que Robert le indicó. Lo comprendo, asintió Janet. Pero no puedo dejar que me quite todo lo que he acumulado durante 30 años. Y no puedo dejar que infrinja la ley y se salga con la suya. Y tú tampoco deberías hacerlo, asintió William, porque tienes argumentos de peso a tu favor. En primer lugar, aunque la empresa esté registrada a nombre de tu marido, tienes derecho a una parte de su valor como esposa. En segundo lugar, si puedes demostrar que retiró deliberadamente los activos de la empresa para privarte de tu parte, podría considerarse fraude. Y si en realidad estaba evadiendo impuestos, se trataría de un caso penal. Tenemos algunas pruebas, dijo Janet. Y mañana nos reuniremos con un antiguo miembro del Consejo de Administración que podría proporcionarnos más información. De acuerdo. William abrió su maletín y sacó un cuaderno. Cuanta más información tenga, mejor podré ayudaros.
Pasaron las siguientes horas analizando cada documento, cada prueba, cada pista. William tomaba notas, hacía preguntas y de vez en cuando sacudía la cabeza cuando encontraba un ejemplo especialmente llamativo del fraude financiero de León. «Esto es serio», dijo finalmente. «Su marido no solo está haciendo movimientos empresariales poco éticos, está infringiendo la ley de varias maneras: evasión de impuestos, fraude, abuso de confianza de los accionistas. La lista continúa». «¿Qué podemos hacer al respecto?», preguntó Janet, sintiendo que por fin aparecía un rayo de esperanza. William cruzó las manos sobre el regazo y la miró con gesto serio. «Tenemos varias opciones. Podemos presentar una demanda civil reclamando tu parte de la empresa y una indemnización por el fraude. Podemos ponernos en contacto con las autoridades fiscales con pruebas de evasión fiscal. Podemos denunciar las irregularidades de la empresa a las autoridades reguladoras, pero cada una de estas vías tiene sus propios riesgos y requiere pruebas contundentes». «¿Qué opción recomienda?», preguntó Robert. «Yo recomendaría un enfoque combinado», respondió William tras pensárselo un poco. «Primero, reunir todas las pruebas posibles: documentos, testimonios, extractos bancarios. Luego podemos utilizar estas pruebas como palanca en las negociaciones con su marido. Tal vez acepte un acuerdo justo para evitar un escándalo público y un proceso penal». «¿Y si no lo hace?», preguntó Janet. «Entonces utilizaremos todos los medios legales para exigirle responsabilidades», respondió William con firmeza. «Una demanda civil, un recurso ante Hacienda y una notificación a los reguladores, todo al mismo tiempo. Será una batalla ardua, pero con las pruebas y la estrategia adecuadas podemos ganar». Janet suspiró y se frotó los ojos con cansancio. No había dormido mucho en los 2 últimos días y el cansancio empezaba a notarse. «Gracias, William. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesta a luchar. León no puede destruir todo lo que hemos construido juntos y marcharse riendo. No puede», asintió William, «y no lo hará. Pero tienes que estar preparada para el hecho de que esto podría ser un proceso largo». «Lo entiendo», asintió Janet, «pero no tengo elección. No puedo dejar que gane». «Entonces, manos a la obra», dijo Robert poniéndose en pie. «Mañana nos reuniremos con Michael Brown, luego con Martha Jenkins, recopilamos todas las pruebas posibles y preparamos la reunión con León». Cuando William y Robert se marcharon, Janet se quedó sola en la casa vacía. Sintió una extraña mezcla de emociones: rabia, resentimiento, decepción, pero también determinación. Por primera vez en 2 días no lloró. En su lugar, sintió una fuerza y una confianza crecientes en su interior. Janet se acercó al gran espejo del pasillo y miró su reflejo. Vio a una mujer traicionada y agotada, pero no derrotada. Había un fuego en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Has cometido un gran error, León», le susurró a su reflejo, «y te vas a arrepentir». A la mañana siguiente, Janet se encontraba en el club de golf Green Hills, donde había quedado con Michael Brown. Las elegantes instalaciones, situadas a las afueras de la ciudad, eran el destino favorito de la élite local. Janet y León solían pasar aquí los fines de semana, jugando al golf y relacionándose con socios comerciales. Hoy, Janet se sentía como una extraña. Notó que varios de sus amigos apartaban la mirada cuando la veían. Estaba claro que la noticia de su despido se había extendido rápidamente. En la alta sociedad siempre es así. Un día eres uno de ellos y al día siguiente eres un paria. Cuando entró en el restaurante del club, vio a Michael sentado en una mesa del rincón. Se levantó al verla y ella pudo ver la sincera compasión en sus ojos. Janet la abrazó cuando ella se acercó. «Lo siento mucho». «Gracias, Michael». Janet sonrió débilmente y se sentó frente a él. «Y gracias por acceder a reunirte conmigo». Michael era uno de los amigos más antiguos de la familia Collins.
un hombre alto y delgado de 68 años, siempre había sido conocido por sus modales impecables y su integridad. Había sido uno de los primeros inversores de Collins Pharmaceuticals y siempre había apoyado a Janet y Leon en sus empresas. No podía negarme, dijo Michael, haciendo una señal al camarero, sobre todo después de lo que he visto de la empresa. Cuando el camarero se fue a tomar el pedido, Michael se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Dimití del consejo de administración justo después de que te despidieran. Lo que está haciendo Leon no es solo una traición a ti, es una traición a todo sobre lo que se construyó Collins Pharmaceuticals. Dime qué está pasando, Michael, preguntó Janet. Sé que Leon está transfiriendo los activos de la empresa, pero estoy segura de que hay algo más. Michael suspiró y se frotó el puente de la nariz. Lo hay, y es peor de lo que crees. Leon no solo está trasladando activos, sino que está preparando la venta de la empresa. ¿Venta? Janet sintió que un frío temor le atenazaba el corazón. ¿A quién? MedTech International, contestó Michael. Llevan mucho tiempo intentando entrar en nuestro mercado, pero siempre los hemos rechazado, ¿recuerdas? Recordó Janet. MedTech International era conocida por sus prácticas comerciales agresivas y sus métodos poco éticos. Habían intentado varias veces comprar Collins Pharmaceuticals, pero Janet y Leon siempre se habían negado, prefiriendo su independencia y la capacidad de dirigir el negocio según sus propias normas. Leon nunca aceptaría venderles la empresa, dijo Janet, sacudiendo la cabeza. Conoce su reputación. Ha cambiado, Janet, dijo Michael suavemente. Taylor tiene mucha influencia sobre él, y MedTech ofreció un precio muy generoso, muy por encima del valor de mercado de la empresa. ¿Cómo de generoso?, preguntó Janet. 300 millones, respondió Michael. Eso es casi el doble de lo que vale hoy Collins Pharmaceuticals. Janet se reclinó en su silla, atónita. 300 millones. Pero, ¿por qué tanto?, preguntó. MedTech no es de las que pagan de más. Por un nuevo fármaco, respondió Michael. KF-27 era un nuevo fármaco que Collins Pharmaceuticals llevaba 5 años desarrollando. El innovador fármaco para el tratamiento de enfermedades autoinmunes había demostrado una eficacia extremadamente alta en ensayos clínicos. Janet dirigía personalmente el proyecto, en el que ponía toda su energía y conocimientos. El KF-27 aún no ha superado todas las fases de prueba, dijo Janet. Aunque los resultados son alentadores, la aprobación definitiva se espera para dentro de 1 año. Así es, confirmó Michael, pero MedTech está dispuesta a correr el riesgo. Ven en este medicamento una mina de oro. Si todo va según lo previsto, el KF-27 podría convertirse en uno de los fármacos más vendidos de su segmento. ¿Y Leon está dispuesto a venderles la empresa?, preguntó Janet, aún incrédula. Ya está en conversaciones con ellos, asintió Michael. Eso fue el colmo para mí. Cuando me enteré y expresé mis objeciones, Leon dijo que no era asunto mío y que la decisión ya estaba tomada. Janet sintió que la rabia le hervía por dentro. El KF-27 era una creación suya, el resultado de años de trabajo, noches sin dormir e incansable investigación. Y ahora Leon iba a vendérselo a MedTech, una empresa que ella sabía que no se detendría ante nada para maximizar sus beneficios. «Hay algo más», dijo Michael, dando golpecitos nerviosos con los dedos sobre la mesa. Leon cambió algunos de los datos de los informes de los ensayos clínicos del KF-27. ¿Qué? ¿Qué? Janet no podía creer lo que oía. ¿Falsificó los datos? No exactamente. Michael miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oírles. Él embelleció los resultados, redujo el número de efectos secundarios notificados, exageró ligeramente los índices de eficacia. Nada grave,
pero lo suficiente para que el fármaco pareciera más prometedor de lo que es en realidad. Janet palideció. Una cosa era que León la engañara con una joven y retirara los activos de la empresa, pero falsificar datos de ensayos clínicos es una amenaza para la salud y la vida de los pacientes. Es inaceptable, susurró ella. Es un delito, Michael. Lo sé, asintió él. Por eso me fui, y por eso estoy aquí contigo. León fue demasiado lejos. No solo te traicionó a ti, traicionó todo por lo que hemos luchado todos estos años. Janet se sentó en silencio, pensando en lo que había oído. Finalmente, miró a Michael. ¿Tienes alguna prueba? ¿Algo que respalde lo que dices? Michael sacó un pendrive del bolsillo interior de su chaqueta. Son copias de los informes originales de los ensayos clínicos y de las versiones revisadas que León entregó a MedTech. También hay actas de varias reuniones del Consejo de Administración en las que se debatió la venta de la empresa. Había estado grabando estas reuniones, para mis propias notas, claro, pero ahora podrían ser útiles. Janet cogió la memoria USB, sintiendo su peso en la mano. Aquel pequeño trozo de plástico y metal contenía pruebas que no solo podrían detener a León, sino que también podrían acarrearle graves consecuencias legales. Gracias, Michael, dijo ella en voz baja. Estás arriesgando mucho por ayudarme. Yo no arriesgo más que tú, respondió él con una leve sonrisa. Y además, es lo que hay que hacer. Lo que está haciendo León está mal desde cualquier punto de vista. Tras reunirse con Michael, Janet fue directamente al despacho de Robert, donde la esperaban el propio detective y el abogado William Parker. Con ellos estaba Martha Jenkins, que revolvía nerviosa entre los papeles de la mesa. Janet, se levantó Robert cuando ella entró. ¿Cómo ha ido la reunión? Mejor de lo que esperaba, pero las noticias no son buenas, contestó ella, y relató brevemente todo lo que había sabido de Michael. Cuando terminó, William silbó. Falsificar datos de ensayos clínicos es grave. Ya no es solo un asunto civil, es un asunto penal. Y esto confirma lo que encontré en los documentos financieros, añadió Martha, extendiendo los papeles delante de ellos. Mirad, aquí están las transferencias de MedTech International a una de las empresas de León en paraísos fiscales. La primera es de $2 millones hace 3 meses, marcada como servicios de consultoría. La segunda fue de 5 millones el mes pasado, marcada como anticipo para futura cooperación. Sobornos, afirmó Robert. MedTech está pagando a León para que les venda la empresa. Y no solo la empresa, añadió Janet, enchufando el pendrive al ordenador. Echa un vistazo a esto. Abrió los 2 archivos, el informe original del ensayo clínico y la versión modificada. Las diferencias eran pequeñas pero significativas. El porcentaje de pacientes que declararon dolores de cabeza como efecto secundario se redujo del 18% al 12%. Y lo que es más importante, los 3 casos de reacciones alérgicas graves se eliminaron por completo del informe. «Mierda», murmuró Robert. «Esto ya no es solo un fraude financiero, es una amenaza para la salud pública». «Y eso nos da una posición de fuerza», dijo William, estudiando los documentos. «Podemos ir a la FDA con estas pruebas». «¿Pero eso no hundirá a la empresa?», preguntó Janet, preocupada. «Collins Pharmaceuticals emplea a cientos de personas. No quiero que sufran por culpa de León. Si actuamos con cautela, podemos utilizar estas pruebas como palanca para que León haga concesiones sin provocar un escándalo público. Pero primero, tenemos que reunir todas las pruebas que podamos y desarrollar un plan de acción claro». «Tengo algo más», dijo Martha, sacando otra carpeta de su bolso. «Estos son los extractos bancarios de Taylor Morgan. Ha recibido varias transferencias importantes de una de las empresas offshore de Lyon». «¿Cómo has conseguido acceder a sus extractos bancarios?», preguntó Robert, sorprendido. Martha se sonrojó un poco.
En contabilidad tenemos acceso a los datos bancarios de todos los ejecutivos de la empresa por motivos fiscales. Puede que me haya extralimitado en mis funciones, pero pensé que era importante. Es muy importante, asintió William. Confirma que Taylor no es solo la amante de León, sino cómplice de su fraude financiero. Janet se quedó mirando los documentos que tenía delante, pruebas irrefutables de traición, fraude y corrupción por parte del hombre en quien había confiado durante 36 años de su vida. Tenemos pruebas de varias infracciones graves: desvío de activos de la empresa, evasión fiscal, falsificación de datos clínicos y soborno. Podemos utilizar estas pruebas de varias maneras. Empezó a enumerar las posibles opciones, curvando los dedos. En primer lugar, podemos presentar una demanda civil contra León por fraude e incumplimiento del deber fiduciario como ejecutivo de la empresa. En segundo lugar, podemos ponernos en contacto con las autoridades fiscales con pruebas de evasión fiscal. Tercero, podemos denunciar la falsificación de datos de ensayos clínicos ante la Food and Drug Administration. En cuarto lugar, podemos acudir a las fuerzas del orden con pruebas de soborno. O podemos utilizar la amenaza de todas estas acciones para obligar a León a hacer un trato, añadió Robert. Ofrecerle la posibilidad de elegir, o un reparto justo de los activos y la negativa a vender MedTech, o un escándalo público, demandas judiciales y posiblemente la cárcel. Janet pensó en lo que había dicho. No quería que León quedara completamente destruido. A pesar de su traición, seguía siendo el padre de sus hijos y el hombre con el que había vivido la mayor parte de su vida, pero no podía permitir que eludiera la responsabilidad de sus actos, sobre todo ahora que sabía lo de la falsificación de los datos del ensayo clínico. Quiero intentar hablar con él primero, dijo finalmente, darle la oportunidad de tomar la decisión correcta. Si se niega, utilizaremos los medios que sean necesarios. Es razonable, convino William, pero tenemos que estar preparados para la posibilidad de que no lo haga. León puede sentirse seguro pensando que no tienes las pruebas o el poder para enfrentarte a él. Entonces, tenemos que demostrarle que se equivoca, dijo Janet con firmeza. Quiero reunirme con él y con Taylor mañana, y quiero que tú, William, vengas conmigo. ¿Estás seguro de que es buena idea meter a Taylor en la conversación?, preguntó Robert. Ella podría complicar las cosas. Al contrario, respondió Janet. Taylor tiene que saber en qué se está metiendo, y quiero ver la expresión de sus caras cuando se den cuenta de que lo sé todo. Robert y William se miraron el uno al otro, obviamente inseguros de este plan. De acuerdo, dijo finalmente William, pero tenemos que estar bien preparados, e insisto en grabar la conversación, con tu permiso, por supuesto. Por supuesto, convino Janet. Quiero que graben cada palabra que digan. Quiero que sepan que ya no pueden mentirme. Después de acordar los detalles de la reunión de mañana, se separaron. Janet volvió a casa con una nueva sensación de confianza. Por primera vez en aquellos aterradores días, sintió que tenía el control, que disponía de un plan y de los medios para protegerse a sí misma y a todo lo que había construido a lo largo de los años. En casa, fue directamente a su despacho y se sentó frente al ordenador. Conectó la memoria USB que Michael le había dado y empezó a estudiar los documentos con más detalle. Las diferencias entre los datos originales del ensayo clínico y la versión falsificada eran cada vez más evidentes. León no solo había dado los resultados, sino que había eliminado o alterado sistemáticamente datos que podrían haber suscitado dudas desde el punto de vista normativo. Janet se quedó atónita. Como médico de formación y científica de corazón, siempre había considerado sacrosanta la integridad en la investigación clínica. Collins Pharmaceuticals siempre se había enorgullecido de su ética y transparencia, y ahora León la estaba traicionando no solo a ella, sino a todos los principios sobre los que habían construido la empresa.
Le chocó especialmente que se eliminaran del informe 3 casos de reacciones alérgicas graves. Estas reacciones podrían haber sido mortales, y ocultar esta información podría haber tenido consecuencias catastróficas cuando el medicamento llegara finalmente al mercado. Janet abrió su correo electrónico y escribió una carta a la doctora Elizabeth Chen, investigadora principal del proyecto KF-27 y amiga desde hacía mucho tiempo. Sin revelar todos los detalles de la situación, preguntó si Elizabeth había notado algún cambio en el protocolo del estudio o en los informes en los últimos meses. Menos de 10 minutos después, recibió una respuesta. Janet, me alegro mucho de tener noticias tuyas. Todos estamos conmocionados por lo ocurrido. En cuanto a su pregunta, sí, hubo cosas extrañas. León intervino personalmente en el proceso de elaboración de informes el mes pasado, exigiendo que todos los informes pasaran por él antes de ser enviados a los reguladores. También se me ordenó cambiar la metodología de análisis de datos, lo que dio lugar a resultados más BTCU. Planteé mis preocupaciones, pero se me ignoró. Si quieres hablar de esto con más detalle, veámonos en persona. No me fío del correo electrónico corporativo. Sinceramente, Elizabeth. Janet sintió que el corazón le latía con rabia y miedo. La situación era aún peor de lo que pensaba. León no solo estaba cambiando los datos de los informes, sino que estaba interfiriendo en la propia metodología de la investigación. Respondió de inmediato y se ofreció a reunirse con Elizabeth al día siguiente por la tarde, después de la reunión prevista con León. A continuación, llamó a Robert y William para informarles de esta novedad. «Esto cambia las reglas del juego», dijo William con seriedad cuando ella le habló de la carta de Elizabeth. «La interferencia directa en la metodología de la investigación es un delito mucho más grave que el simple embellecimiento de los resultados. Y eso refuerza nuestro caso», añadió Robert. «Si la investigadora principal está dispuesta a testificar que León interfirió personalmente en la investigación, es una prueba muy sólida». «Me reuniré con ella mañana por la tarde», dijo Janet. «Y por la mañana nos reuniremos con León y Taylor». «Ten cuidado», advirtió William. «No reveles todas tus cartas a la vez. Dales la oportunidad de explicar sus acciones antes de mostrar todas tus pruebas». «Tendré cuidado», prometió Janet, «pero no dejaré que vuelvan a engañarme». Mientras colgaba el teléfono, llamaron a la puerta del despacho. Era Margaret, el ama de llaves. «S.R.A. Collins, siento molestarla», dijo asomándose a la habitación. «Pero la señorita Morgan acaba de llamar. Dijo que Mr. Collins planeaba venir mañana por la mañana a recoger el resto de sus cosas y quería saber si usted estaría en casa». «Dile a la señorita Morgan que no solo estaré en casa, sino que estoy deseando conocerla a ella y al señor Collins, y dígales que tengo unos documentos muy interesantes que me gustaría comentar con ellos». Margaret enarcó las cejas sorprendida, pero asintió. «Lo haré, Mrs. Collins». Cuando el ama de llaves se marchó, Janet volvió a su ordenador y siguió estudiando los documentos. Ahora tenía un objetivo, un plan y, lo más importante, pruebas. Mañana vería por fin los verdaderos rostros de León y Taylor. «Se te acabó el juego, León», susurró mientras revisaba los informes falsificados, «y vas a lamentarlo». A la mañana siguiente, Janet estaba lista para la reunión. Se puso su mejor traje de negocios azul marino, que siempre le daba confianza, se peinó con elegancia y se maquilló ligeramente. Se miró al espejo y se sintió satisfecha. Hoy ya no era una indigente traicionada por su marido, hoy era una fuerza a tener en cuenta. Cuando sonó el timbre a las 9, recibió a William en el vestíbulo con confianza. Estaba impecable con su traje gris oscuro y su maletín negro en la mano. «¿Estás preparada, Janet?», preguntó él, comprobando el dispositivo de grabación que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. «Recuerda que nuestro objetivo es conseguir que admitan su culpabilidad en la grabación».
Estoy más que preparada, asintió Janet, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Llevo esperando este momento desde que León me echó de la empresa. Entraron en el salón y colocaron los documentos sobre la mesita, sistemáticamente, en el orden en que pensaban utilizarlos. Vamos a repasar el plan otra vez, dijo William, sentándose frente a ella. Primero, hablaremos de TL Pharmaceuticals y de las transferencias de activos. Luego hablaremos de la falsificación de los datos de los ensayos clínicos. Y por último, de los sobornos de MedTech. Con cada paso, aumentará la tensión y empezarán a cometer errores. Lo principal es mantener la calma, añade Janet. León espera que me emocione, que me indigne, que me ofenda, pero yo voy a ser fría y razonable. Eso es lo que más le desconcierta. 15 minutos después, llegó el Mercedes negro de León. Janet observó desde la ventana del salón cómo su marido salía del coche, lo rodeaba y abría galantemente la puerta del copiloto. Taylor parecía aún más joven de lo que Janet recordaba. O tal vez era Janet la que se sentía más vieja después de todo lo ocurrido en los últimos días. Iba vestida como si fuera a una sesión de fotos, no a recoger las pertenencias de su amante en casa de su mujer. Un vestido rojo brillante, tacones altos, maquillaje perfecto. Tan joven y tan ingenua, susurró Janet. No sabe a lo que se ha apuntado. Janet sintió una extraña mezcla de emociones. Rabia, resentimiento, pero también lástima por aquella joven ambiciosa que tal vez no comprendía la profundidad de los actos delictivos en los que estaba participando. Abriendo la puerta antes de que sonara el timbre, Janet les saludó con una sonrisa tranquila. «León, Taylor, pasad. Os estábamos esperando». León se quedó helado cuando vio a William de pie detrás de Janet. Su rostro, que normalmente ocultaba tan bien sus emociones, reflejaba ahora toda una gama de sentimientos, desde la sorpresa al miedo y finalmente a una cautelosa hostilidad. «¿Quién es este?» «Este es William Parker, mi abogado», le presentó Janet, «y en cuanto a nosotros, creo que todos tenemos mucho de qué hablar». Taylor miró nerviosamente a León, su confianza claramente sacudida. «León, tal vez deberíamos irnos». «No», dijo León, tratando de mantener el control de la situación. «Tengo derecho a coger mis cosas». «Técnicamente es nuestra casa», le corrigió Janet con suavidad, «pero claro que tienes derecho a llevarte tus cosas. Pero primero, hablemos un poco. En el salón, por favor». Janet dio un paso atrás, haciendo un gesto de invitación. León dudó solo un momento antes de entrar en la casa, arrastrando consigo a un Taylor menos confiado. Se sentaron todos en el salón. Janet y William en el sofá, León y Taylor en los sillones de enfrente. «Entonces, ¿de qué queréis hablar?», preguntó León con frialdad, cruzando los brazos sobre el pecho. Janet sonrió y cruzó los dedos delante de ella. «De algunas cosas interesantes que he aprendido en los últimos días, sobre TL Pharmaceuticals, sobre los datos clínicos falsificados del KF-27, sobre los sobornos de MedTech International. ¿Por dónde te gustaría empezar?» «Vas de farol», dijo León tras una breve pausa, pero su voz no sonaba tan segura como de costumbre. William abrió tranquilamente su maletín y sacó la primera carpeta de documentos. «Señor Collins, tenemos extractos bancarios que confirman las transferencias de MedTech a sus empresas en el extranjero. Tenemos informes de ensayos clínicos originales y falsificados. Tenemos grabaciones de reuniones del Consejo de Administración en las que usted discute la venta de la empresa y la retirada de su esposa de la dirección». Puso los documentos sobre la mesa como si fueran cartas de un juego de azar en el que estaba en juego su futuro. León se quedó mirando los documentos, hojeándolos uno a uno con manos temblorosas, y luego volvió la mirada hacia Janet. «No te atreverías a usar esto. No estoy destruyendo la empresa, León.
replicó Janet con calma, pero con un tono acerado en la voz. Lo estás haciendo tú mismo al falsificar los datos y vendérselos a MedTech, una empresa conocida por sus dudosas prácticas y a la que siempre nos hemos negado a considerar siquiera como socio. Taylor se levantó de repente con la cara enrojecida por la ira y la vergüenza. Todo esto es por celos. No puedes aceptar que León me haya elegido a mí antes que a ti, que quiera empezar una nueva vida sin ti. Janet la miró con una expresión casi de piedad maternal. Taylor, no se trata de celos, se trata de la ley y de la ética. Puedo perdonar una traición personal, pero no puedo permitir que falsifiques los datos clínicos de un medicamento que afectará a la salud de miles de personas. ¿Comprende que usted también es cómplice de este delito? Taylor retrocedió como si recibiera un golpe. Yo no conocía los detalles. ¿Engañar a tu mujer y cederle la empresa a tu amante es lo de siempre?, preguntó Janet con sarcasmo. ¡Ya basta! León se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Dinero? ¿Una participación en la empresa? Di tu precio y acabemos de una vez. Quiero justicia, respondió ella con firmeza. Janet se enderezó y miró directamente a los ojos del hombre con el que había vivido más de 3 décadas. En primer lugar, te negarás a vender MedTech y romperás todas las negociaciones con ellos. En segundo lugar, me devolverá mi puesto en la empresa y reconocerá mi papel en su creación y desarrollo. En tercer lugar, corregirá todos los datos falsificados de los ensayos clínicos y notificará los tweets o técnicos a las autoridades reguladoras. Y, por último, dividiremos los bienes equitativamente en el divorcio, al 50% como debe ser. León la miró incrédulo. ¿De verdad crees que voy a aceptar esto? ¿Tienes elección?, respondió Janet con calma. Si te niegas, todos estos documentos, señaló las carpetas que había sobre la mesa, serán entregados a la agencia tributaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la policía y la fiscalía. Por no hablar de la prensa, no solo perderás la empresa, sino que irás a la cárcel. Vas de farol, repitió León, pero sin ninguna convicción. Su rostro se volvió gris al darse cuenta de la gravedad de su amenaza. No lo harás. Destruirás todo lo que hemos construido juntos. Pruébame, replicó Janet, mirándole fijamente a los ojos. Perdí todo lo que me importaba cuando me traicionaste. No tengo nada que perder. La habitación se quedó en silencio. León y Taylor intercambiaron miradas de pánico y desesperación. Te doy 24 horas para decidirte, dijo Janet, poniéndose en pie. Se dirigió a la puerta del salón y la abrió, indicando que la reunión había terminado. Una pregunta, dijo León, también de pie. ¿Cómo te has enterado de todo esto? ¿Quién te ha ayudado? Janet sonrió. Siempre me has subestimado, León, y ese ha sido tu mayor error. Cuando la puerta se cerró tras León y Taylor, Janet sintió que se liberaba la tensión de las últimas horas. Estuviste brillante, dijo William con respeto. No dejaste que tus emociones te dominaran. Ahora esperamos, respondió Janet. León intentará encontrar una salida como siempre hace, pero esta vez no hay salida. 2 días después, Janet estaba sentada en su antiguo despacho de Collins Pharmaceuticals. El sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando el escritorio sobre el que reposaban los documentos que la restituían como vicepresidenta de la empresa y anulaban el acuerdo con MedTech International. Janet pasó la mano por la superficie pulida del escritorio, sintiendo el familiar veteado de la madera. Estaba de vuelta en casa. León se había rendido antes de lo que ella esperaba. Al día siguiente de su conversación, llamó y aceptó todas sus condiciones. Obviamente, William tenía razón. León no tenía elección. Cuando se dio cuenta de lo desesperado de su situación,
Cuando comprendió que las pruebas contra él eran abrumadoras y las consecuencias podían ser catastróficas, hizo lo único que podía hacer: echarse atrás. Janet firmó el último documento y dejó el bolígrafo. Ya era oficial. Volvía a ser vicepresidenta de Collins Pharmaceuticals. Elizabeth Chen ya estaba trabajando en la corrección de los datos falsificados del ensayo clínico, explicando las discrepancias por errores técnicos y mala interpretación de los resultados. Taylor dimitió el mismo día en que se dio cuenta de las posibles consecuencias penales de su implicación en el fraude. Según su secretaria, abandonó el edificio de la empresa entre lágrimas, con una caja de efectos personales en la mano. Para León, sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas. Hacienda ya había empezado a investigar el fraude financiero de sus empresas offshore. Janet no les informó. Ellos mismos encontraron incoherencias en sus declaraciones de la renta. Lo irónico era que si León no hubiera sido tan codicioso, si no hubiera intentado evadir impuestos, podría haber evitado esta investigación. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo. Michael Brown, el antiguo miembro de la junta directiva que la había ayudado a reunir las pruebas contra León, entró en el despacho. Janet sonrió ampliamente al verla en su escritorio. «Me alegro de verte de nuevo aquí». «Gracias, Michael», le devolvió ella la sonrisa. «Tú eres la razón de que haya vuelto». «No solo yo», se sentó en la silla frente a ella. «Y has ganado». «No del todo», suspiró Janet. «Aún queda el divorcio, el acuerdo sobre la propiedad y quién sabe qué más. Pero ya has hecho lo principal». Michael señaló la habitación que los rodeaba. «Y, lo que es más importante, has salvado la reputación de honradez y ética de Collins Pharmaceuticals». Cuando Michael se marchó, Janet estaba sola en su despacho. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad que se extendía ante ella. No se sentía triunfante, sino tranquila y aliviada. Había protegido la empresa que había construido durante toda su vida y garantizado la seguridad de los pacientes que algún día utilizarían el KF-27. Sonó el teléfono de la mesa. «Enhorabuena por tu victoria, Janet», dijo con voz cálida. «Has demostrado que nunca hay que subestimar a una mujer traicionada. León cometió un gran error cuando intentó apartarte de su vida». «Gracias, Robert», sonrió Janet. «Pero esto no es el final. Es un nuevo comienzo para mí y para Collins Pharmaceuticals». Después de colgar el teléfono, abrió un cajón del escritorio y sacó una foto tomada hace 30 años de ella y León delante de la puerta de su primera pequeña oficina cuando empezaron el negocio. Tan jóvenes, tan llenos de esperanza y sueños para el futuro. «Lo conseguimos», le susurró a la foto, «aunque hayas olvidado por qué empezamos». En la foto, León la sujetaba por los hombros y ambos sonreían, felices, enamorados, dispuestos a conquistar el mundo juntos. Janet sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de comprender cuánto había cambiado todo, dónde y cuándo habían perdido esa unidad, ese objetivo común, ese amor. Pero no era momento para sentimentalismos. Cerrando el cajón, Janet se secó los ojos con decisión y volvió al trabajo. Su historia continuó, pero sin León, y era su propia historia. Una historia de fuerza, coraje y victoria sobre la traición. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Restablecer la reputación de la empresa, reparar el daño que León había causado y reconstruir las relaciones con los clientes y socios que podían tener dudas después de todos estos acontecimientos. Pero Janet sabía que podía hacerlo. «Esto es solo el principio», susurró mientras abría el primer informe que requería su atención.